Para entender el concepto de peor película, es obligatorio comenzar con la figura de Edward D. Wood Jr. En 1959, Wood estrenó la película Plan 9 from Outer Space, o Plan 9 del espacio exterior, un filme de ciencia ficción que originalmente se titulaba Grave Robbers from Outer Space. La producción es un compendio de errores técnicos que hoy se estudian en las escuelas de cine como lo que nunca se debe hacer. El rodaje estuvo marcado por una carencia absoluta de recursos. Ed Wood, en su afán por terminar la obra, utilizó platos de cartón y rines de automóvil suspendidos por hilos muy visibles como platillos voladores, y las cabinas de los aviones eran simples cortinas de baño con sillas de oficina. La película cuenta con la participación póstuma del legendario Bela Lugosi, el primer actor en interpretar a Drácula. El dato triste es que Lugosi murió tras rodar apenas unos minutos de metraje inconexo. Wood, en lugar de descartar las escenas, contrató a Tom Mason, el quiropráctico de su esposa, para que fuera el doble de Lugosi. El problema era que Mason no se parecía en nada al actor original y era significativamente más alto, por lo que pasó todas sus escenas cubriéndose el rostro con una capa. La controversia rodeó a la película por su falta de lógica narrativa y diálogos surrealistas, pero con el tiempo el amor genuino que Wood sentía por el cine hizo que la crítica pasara del desprecio a una extraña forma de veneración por su entusiasmo ciego. En 1994, el cineasta Tim Burton llevó la historia de Ed Wood al cine, en la película con el mismo nombre, protagonizada por Johnny Depp, Bill Murray y Martin Landau, en el papel de Bela Lugosi, en el que se muestra la muy particular ética de trabajo del peor director del mundo. Ha salido perfecta. ¿Perfecta? ¿Sabe usted algo sobre el arte de la producción cinematográfica? Me gustaría pensar que sí. He conocido a Bela Lugosi. Creía que estaba muerto. El ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida. No, está vivito y coleando. Es un trabajo muy interesante porque muestra a un verdadero apasionado del cine con cero talento pero con un amor increíble por el séptimo arte, que lo llevó a lograr lo que por lo general los críticos de cine nunca pueden: dirigir una película. Y no solo una, sino 19. Te pone a pensar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos hacer una película aunque sea chafita? Si no has visto Ed Wood, búscala por favor por lo que más quieras. Es un estudio inolvidable de la pasión artística en el lugar equivocado. Si Plan 9 es una comedia involuntaria, The Conqueror es una auténtica tragedia, tanto fílmica como humana. Producida por el excéntrico empresario aviador Howard Hughes y dirigida por Dick Powell en 1956, la película pretendía ser una épica historia sobre Genghis Khan, el legendario conquistador mongol. El problema fue que para interpretarlo eligieron a John Wayne, el vaquero más blanco y famoso de Estados Unidos. Wayne, con prótesis en los ojos para que se le vieran rasgados y recitando diálogos súper forzados, entregó una actuación que él mismo admitiría años después como el punto más bajo y vergonzoso de su carrera. Sin embargo, el dato más oscuro de El Conquistador es el lugar donde se realizó. La película se filmó en el desierto de St. George en Utah, un lugar situado a pocos kilómetros de un campo militar en el desierto de Nevada. Durante el rodaje, el equipo estuvo expuesto a altos niveles de radiación, resultado de las pruebas nucleares que realizó el gobierno por años. Como si esto no fuera suficiente, Howard Hughes insistió en transportar toneladas de arena radiactiva de Utah a sus estudios en Hollywood para mantener la continuidad visual en las tomas adicionales. Las consecuencias fueron devastadoras. De las 220 personas que participaron en la filmación, 91 desarrollaron cáncer en las décadas siguientes, incluyendo a los protagonistas John Wayne, Susan Hayward y el propio director Dick Powell. Esta tragedia también alcanzó al actor mexicano Pedro Armendáriz, quien también participó en la película. A raíz de este proyecto también desarrolló cáncer, cuyos dolorosos síntomas lo llevaron a terminar con su propia vida a los 51 años. Se dice que el productor Howard Hughes, atormentado por la culpa por haber causado indirectamente todos estos decesos, gastó una fortuna comprando todas las copias de la película para evitar que fueran exhibidas, viéndola nada más él una y otra vez en la soledad de sus últimos años, que por cierto pasó en Acapulco, México. En 1966, un vendedor de fertilizantes llamado Harold P. Warren decidió que dirigir una película no podía ser tan difícil. Tras una apuesta con el guionista Sterling Silliphant en un café, Warren se propuso producir y dirigir un filme de terror con un presupuesto de apenas $19,000.
El resultado fue Manos, The Hands of Fate, una obra que redefine la frase ¿en qué estaba pensando? La película sigue a una familia que se pierde en el desierto de Texas y termina en una casa gobernada por un culto polígamo liderado por el maestro y su sirviente, el inolvidable Torgo. Sobra decir que el rodaje fue una pesadilla técnica. Utilizaron una cámara de 16 milímetros que solo permitía grabar 30 segundos de película por toma y no estaba equipada para grabar sonido. Esto obligó a que todas las voces fueran dobladas posteriormente por solo 3 personas en un estudio, lo que genera una desorientación total en el espectador. El actor John Reynolds interpretó el personaje de Torgo. Para esto, el actor diseñó unas prótesis para sus piernas que debían simular patas de sátiro, pero las usó de forma incorrecta, dañando permanentemente sus rodillas, lo que posteriormente lo llevó a sumergirse en una adicción a los analgésicos. Manos, The Hands of Fate carece absolutamente de todo ritmo cinematográfico, con escenas eternas donde no ocurre prácticamente nada, convirtiéndola en un hito de la ineptitud que solo fue rescatado del olvido gracias al programa de comedia Mystery Science Theater 3000, cuyo formato consistía en rescatar las películas de serie B y transmitirlas en televisión comentándolas y burlándose de ellas. Sin este programa, tal vez esta joyita del cine hubiera sido olvidada para siempre. Con la llegada del nuevo milenio, John Travolta intentó llevar a la gran pantalla una novela de Lafayette Ron Hubbard, fundador de la cienciología. Así es, esa pseudo-religión promovida sin parar por Tom Cruise, que no fue fundada por un profeta, sino por un escritor de ciencia ficción barata, que se presentaba como explorador, marino y físico nuclear, que tuvo 2 esposas al mismo tiempo y fue acusado de fraude, estafa y abuso doméstico. En 1950 escribió el libro Dianética, que fue su único éxito de ventas, y en 1982 publicó Battlefield Earth, o Campo de Batalla Tierra, del cual se hizo una adaptación al cine en el año 2000, dirigida por Roger Christian. Esta película se convirtió rápidamente en un sinónimo de fracaso comercial y crítico. El argumento narra la rebelión humana contra los Psychos, una raza alienígena liderada por el personaje de Travolta, quien aparece con un maquillaje grotesco, rastas reggaetoneras y zapatos de plataforma muy exagerados. El hombre es una especie en peligro de extinción. John Travolta. ¡No puedes vencerles! ¡Que se diga que aprovechamos esta oportunidad! ¡Y luchamos! Uno de los aspectos más criticados fue la decisión del director de utilizar el plano holandés, o sea, la cámara inclinada, en casi el 90% de las tomas. Christian argumentó que quería que la película se sintiera como un cómic, pero el efecto resultó físicamente molesto para la audiencia. Además, la producción se vio envuelta en una controversia legal cuando se descubrió que la productora Franchise Pictures había inflado el presupuesto de la película para engañar a los inversores alemanes, lo que finalmente llevó a la compañía a la quiebra. A pesar de ganar 7 premios Razzie, que le son entregados cada año a lo peor del cine, John Travolta defendió la película durante años, aunque el resto del mundo la considera una de las obras más incoherentes y visualmente desagradables jamás financiadas por un gran estudio. Ballistic, X contra Sever, dirigida por el director tailandés Wich Kasoayananda, bajo el seudónimo de Chaos, en 2002. Es una pieza de acción genérica que logró algo casi imposible, una calificación de 0% en el sitio Rotten Tomatoes, tras recibir más de 100 críticas negativas consecutivas. Protagonizada por Antonio Banderas y Lucy Liu, la película trata sobre 2 agentes secretos rivales que deben unir fuerzas para detener a un enemigo común. Sin embargo, el guión es tan inexistente que la trama se diluye en una serie infinita de explosiones sin contexto. El rodaje en Vancouver fue todo un caos para hacerle honor al apodo de su director, y el presupuesto se desperdició en efectos pirotécnicos que no lograban ocultar la ridiculez de los personajes. El título, X contra Sever, sugiere un enfrentamiento legendario que nunca sucede, dejando al espectador con un palmo de narices. La controversia aquí no proviene de escándalos en el set, sino de la pura mediocridad. Es el ejemplo perfecto de una película vacía, donde la técnica se usa nomás porque sí, convirtiéndose en el estándar de oro de lo que ocurre cuando Hollywood intenta vender humo con estrellas de cierto renombre. 2 agentes infalibles, enemigos declarados, le siguen la pista. Lo tenemos localizado.
En 2003, un hombre de origen incierto y recursos económicos inexplicables llamado Tommy Wiseau escribió, dirigió, produjo y protagonizó The Room, o sea, La Habitación. Pero lo que pretendía ser un intenso drama sobre la amistad y la traición se convirtió en la comedia involuntaria más grande de la historia. Wiseau gastó $6 millones en la producción, incluyendo una campaña masiva con un cartel de su propio rostro que estuvo en cientos de paradas de autobuses de Estados Unidos durante meses. El rodaje de The Room es tan fascinantemente absurdo como la película. Wiseau tomó decisiones muy raras, como construir decorados de una azotea en un estudio en lugar de filmar en una azotea real, o insistir en que el equipo técnico filmara al mismo tiempo toda la película en celuloide de 35 milímetros y en formato digital de alta definición, solo porque no pudieron decidirse por cuál era el mejor. You are lying. I never hit you. You are tearing me apart, Lisa! Una buena noticia es que algo bueno salió de todo esto. En 2017, James Franco dirigió y protagonizó The Disaster Artist, una película bastante buena basada en el libro del actor Greg Sestero, que participó en The Room, que narra cómo se hizo la película. En esta cinta, Franco captura la excentricidad de Wiseau y el ambiente surrealista del set, donde el protagonista olvidaba las frases más sencillas y exigía escenas de sexo innecesariamente largas. The Room es hoy un filme de culto que se proyecta en los cines muy de vez en cuando para que sus fans asistan para gritarle a la pantalla y lanzarle balones y cucharas de plástico. Si ven la película van a entender por qué. Food Fight. Esta es la película de animación más infame de todos los tiempos. Dirigida por Lawrence Kasanoff y estrenada en 2012 tras más de una década de retrasos, la película presenta un mundo donde las mascotas de las marcas de supermercado cobran vida por la noche. Con las voces de Charlie Sheen, Hilary Duff, Eva Longoria y Christopher Lloyd. Así es, nuestro querido Doc Brown de Volver al Futuro. Lo increíble es que este proyecto contó con un presupuesto de $65 millones y la promesa de ser la esperada respuesta de la industria independiente de animación a Pixar y Disney. La controversia principal surgió cuando, según el director, los discos duros que contenían gran parte de la animación finalizada fueron robados en un acto de espionaje industrial en 2002. Esto obligó a reconstruir la película desde cero con un presupuesto mucho menor y una tecnología que ya era obsoleta. El resultado es visualmente aterrador. Personajes con movimientos espasmódicos y que parece que están bailando todo el tiempo, texturas sin terminar y una estética que muchos críticos compararon con una pesadilla provocada por la fiebre. Además, el filme fue duramente criticado por su exceso de product placement descarado y un humor con connotaciones sexuales que resulta totalmente inapropiado para el público infantil al que supuestamente va dirigida. ¿Y qué creen? Que John Travolta vuelve a aparecer en esta lista con la película Gotti, un biopic sobre el famoso gángster neoyorquino dirigido por Kevin Connolly en 2018. Esta cinta trata de retratar la vida de John Gotti a lo largo de 3 décadas, pero el resultado fue un desastre narrativo que saltaba de un año a otro sin coherencia, con un exceso de material de archivo y una peluquería tan rara que se volvió objeto de burlas en redes sociales. La película es tan mala que fue rechazada por Lionsgate apenas 10 días antes de su estreno programado, lo que obligó a los productores a recomprar los derechos para buscar otra distribuidora. Tras su estreno, la película recibió un 0% de calificación, lo que causó que el equipo de marketing de la película lanzara anuncios en los que acusaba a los críticos de ser trolls en pijama, que no querían que el público viera la verdadera historia de Gotti. Esta táctica de enfrentar a la audiencia contra la crítica profesional fracasó rotundamente y la película se convirtió en uno de los flops más sonados de la década, hundiendo aún más la credibilidad de John Travolta como protagonista. Cats. Tom Hooper es un director que parecía estar destinado al éxito. Había ganado un Oscar por El discurso del rey y luego realizó la adaptación al cine del musical Los Miserables, con una muy buena respuesta de crítica y público. El mundo le sonreía y no era para menos. Cuando se anunció que el siguiente proyecto de Tom Hooper era la adaptación del musical Cats de Andrew Lloyd Webber, las expectativas eran bastante altas. Sin embargo, el primer tráiler reveló algo que nadie esperaba: la tecnología de pelaje digital.
En lugar de usar disfraces como en Broadway, Hooper decidió usar efectos visuales para superponer pelo de gato sobre los cuerpos de los actores como Judi Dench, Idris Elba y Taylor Swift. El resultado fue un viaje directo al Uncanny Valley o Valle Inquietante, un término que describe la sensación de repulsión que sentimos ante figuras que parecen casi humanas, pero que no lo son. La postproducción fue tan caótica que el director estuvo trabajando en los efectos hasta el mismo día del estreno. Incluso después de estar en los cines, Universal Pictures tomó la medida desesperada de enviar una versión actualizada con efectos corregidos, algo que nunca se había hecho a esa escala. Entre los datos más comentados está el rumor de la existencia de un Butthole Cut, una versión donde los artistas de CGI habrían olvidado borrar los anos de los gatos, detalle que varios técnicos confirmaron que existió en las primeras fases y que tuvieron que eliminar a toda prisa. Ya esto no va a funcionar, ¿verdad? Y no te digo más. Lo peor de todo es que la película en realidad tiene buena puesta en escena y excelente fotografía. Incluso la adaptación de los números musicales está bien hecha, así como los arreglos orquestales y la interpretación de los actores. Desafortunadamente todo ese trabajo bien hecho se derrumbó sin piedad a causa de la pésima decisión de tratar de hacer parecer a los actores como gatos realistas, cuando hubiera funcionado mejor haberles dejado los disfraces y el vestuario del musical original. Y para los que somos fans de los musicales, este tipo de proyectos no nos ayuda, de verdad. De por sí hay un gran porcentaje de la audiencia que no soporta este género, mucho menos en cine. Es por eso que lanzar películas como Wicked se vuelve cada vez más difícil. Así que por favor, cuando se decida adaptar un musical a película, debe hacerse con mucha calidad y cuidado. Cerrando esta lista encontramos un título reciente que ha causado conmoción, sobre todo en streaming, La Guerra de los Mundos, la versión de 2025, dirigida por Rich Lee y protagonizada por Ice Cube y Eva Longoria. Esta nueva versión del clásico de H.G. Wells se convirtió en el ejemplo definitivo de la decadencia creativa del cine de grandes estudios en la era de los algoritmos. La película fue rodada casi en su totalidad durante un periodo de crisis de producción, utilizando entornos y vehículos generados por inteligencia artificial que carecían de profundidad y realismo. La controversia estalló cuando los espectadores notaron que la película era en esencia un infomercial de larga duración para Amazon. La inserción de productos es tan descarada que el protagonista utiliza dispositivos de entrega de paquetes para derrotar a los aliens. La crítica destrozó el filme por su falta de alma y su estética barata, a pesar de tener un presupuesto millonario. Fue promocionada como una experiencia inmersiva, pero terminó siendo retirada de muchas salas en su segunda semana debido a las quejas por la baja calidad de la imagen y una trama que parecía no tener final, dejando confundidos a los espectadores. Todos estos ejemplos nos prueban que la historia de cine no solo se escribe con éxitos, se construye también sobre los escombros de proyectos fallidos. Desde el desierto radiactivo de Utah en The Conqueror hasta los experimentos digitales fallidos de War of the Worlds de 2025, estas películas nos enseñan que el talento no se puede comprar y que el entusiasmo, si no va acompañado de algo de técnica y buen gusto, puede llevar al desastre. Sin embargo, hay algo extrañamente humano en estas obras. Nos recuerdan que el arte es un riesgo y que a veces fallar de manera espectacular es la única forma de alcanzar la inmortalidad en la memoria colectiva del público. Este episodio de Cine Cosmos fue escrito y narrado por Alejandro Hoyos. Las fuentes consultadas se encuentran en la descripción del episodio. No olvides seguirnos en donde quiera que obtengas tus podcasts. Muy pronto estará disponible nuestro primer libro, en el que hablamos de nuestras películas favoritas y de la ciencia detrás de ellas. Cine Cosmos Volumen 1. Conozca más sobre nuestro libro y nuestro proyecto en hoyosinc.com.